¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos adelante. La palabra de Dios dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor. Bendito Dios, Padre amado, te damos gracias por esta mañana, gracias porque podemos estar en tu casa para compartir y para aprender más de ti, Señor. Te pido que nos ayudes, puedas abrir nuestro entendimiento, que puedas guiarnos al conocimiento de tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre bendito de Cristo. Amén. Hace un tiempo atrás leí algo interesante que quiero compartir con todos ustedes. Un profesor hizo una pregunta a sus alumnos y la condición era que ellos respondieran lo más rápidamente posible. Él diría una palabra y sus estudiantes deberían responder lo primero que se les viniera a la mente. Comenzó con algunas palabras. Entonces él dijo la palabra Navidad. Las respuestas fueron muy diversas. Por ejemplo, cuando escucharon la palabra Navidad, unos dijeron fiesta, otros regalos, familia, otros cena, viajes, y solo dos escucharon la palabra Navidad y dijeron Jesús. Ahora, si hiciéramos la misma pregunta a los cristianos de hoy, ¿qué significado tiene la Navidad? Seguramente encontraríamos respuestas diversas también. Hermanos, la Navidad es la única fiesta que se festeja y celebra en el mundo. Y cuando digo mundo me refiero a los no cristianos. Y podríamos decir que es la fiesta más grande de nuestra cultura. No hay negocio o tienda en la cual la música de fondo no sea un villancico. Se habla de esta fiesta como un tiempo para la familia, para dar y para que haya paz en el mundo. Ahora, la Navidad comercialmente hablando es demasiado importante y va a continuar entre nosotros por mucho tiempo más, sin que importe el verdadero significado. Muchos negocios, empresas esperan la Navidad como una fecha que puede cubrir, en la que se pueden cubrir gastos, se pueden pagar deudas. Y yo quiero contarles en carne propia, vivo esto en la empresa que trabajo. Esperamos esta fecha para poder recuperar todo lo que en el año no se pudo. Para los cristianos, para los verdaderos creyentes, hermanos, la Navidad es una fiesta maravillosa. Recordamos el regalo más grande que la humanidad pudo recibir. El Salvador vino, se hizo hombre. Recibimos el mejor, el más extraordinario de los regalos, el grandioso acto de autoentrega de nuestro Señor Jesús cuando dejó de lado su gloria y vino a nacer como un ser humano. Su preocupación por los más necesitados nos recuerda que el Hijo de Dios no nació en una familia acomodada, sino en un hogar pobre, en un pesebre. El Señor del universo se identificó con los más excluidos, con los más necesitados, con los más insignificantes de la raza humana. Nuestro Señor Jesús, hermanos, vino como la luz, porque los hombres y las mujeres estaban demasiado ciegos espiritualmente y no podían encontrar el camino por sí mismos. Nuestro Señor se hizo mortal porque la humanidad estaba en una total ruina espiritual y moral. Él vino para que recibamos el perdón. No existe otra manera, no hay otra forma de dejar la ceguera. El Señor Jesús se dio por nosotros y por tanto nosotros debemos entregarnos completamente para Él. Entendiendo esta verdad debemos enseñar, predicar a los que están perdidos, a que dejen de pensar, hermanos, que la Navidad es solo recibir regalos.
estrenar ropa, comer una rica picana, o comprar panetones, o tomar un sabroso ponche. La Navidad, hermanos, es mucho, mucho más que eso. Y con esto en mente vamos a estudiar, vamos a responder por qué celebramos la Navidad. Y en primer lugar, celebramos la Navidad porque ha resplandecido una luz. El verso 2, hermanos, nos dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega cuando reparten despojos. En el tiempo del profeta Isaías había sed y oscuridad espiritual. El pueblo se había alejado del Dios de sus padres. Cada uno había dejado la fuente de luz y de agua viva. Atrás habían quedado los días de prosperidad espiritual del pueblo. Y ahora solo reinaba el deterioro y la decadencia en la vida espiritual de Israel. Dios estaba por traer luz a su pueblo, como dice el versículo 3. La luz que vendría multiplicaría a la gente, aumentaría la alegría y se gozarían delante de Él. Hermanos, cuando se acerca la Navidad, algo que llama la atención es la aparición de luces. Luces en las calles, en las casas, en las plazas, adornos en las ventanas, en las puertas, brillo por todas partes. Las luces navideñas en nuestras ciudades deleitan y alegran incluso a la gente más apática y aburrida. Todo parece estar envuelto en miles y millones de estrellas. Instituciones, empresas realizan concursos para ver quién adorna mejor sus oficinas o lugares de trabajo. Hermanos, la Navidad conmueve a santos y a no santos. Cuando necesitamos hacer algo en una habitación o en nuestra casa, primero debemos encender la luz, porque de lo contrario no podemos ver ni hacer nada. Lo cierto es que la Navidad tiene muchas verdades espirituales, pero si no entendemos esta, con seguridad no vamos a captar las otras. Es decir, que el mundo es un lugar oscuro y nunca encontraremos el camino o veremos la verdad que el Señor Jesús, a no ser que el Señor Jesús sea nuestra luz. El profeta Isaías en el verso 2 nos dice: el pueblo que habitaba en oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas ha resplandecido una luz. El apóstol Juan también afirma: esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Él era la luz que ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, y el mundo no le reconoció. Ahora una pregunta, hermanos: ¿en qué sentido está oscuro el mundo? En la Biblia el término oscuridad se refiere fundamentalmente a dos cosas: tanto al mal como a la ignorancia. Si vemos el término mal, significa que el mundo está lleno de pecado, depravación, maldad y de sufrimiento. Si nos trasladamos imaginariamente al tiempo del nacimiento de nuestro Señor, la violencia estaba a la orden del día. Había mucha injusticia, abuso de poder, personas sin hogar que escapaban de la opresión, familias destrozadas y mucha, mucha angustia. ¿No les parece conocido esto? Hoy en día vivimos algo parecido. Cuando vemos el término ignorancia, podemos observar que nuestro mundo está lleno de incapacidad, confusión, tinieblas, penumbra. Y la razón de esto es porque nadie sabe cómo arreglar el mal, la ignorancia y el sufrimiento que hay en el mundo. Isaías 9:2 es el pasaje que estamos estudiando. Nos dice que el pueblo que andaba en oscuridad ha visto una gran luz. Este es un verso muy famoso, hermanos, en el que se hace referencia incluso en el Mesías de Händel como una de las profecías del nacimiento de nuestro Dios. Sin embargo, en el capítulo 8 el profeta Isaías nos enseña por qué el hombre necesita la luz de Dios.
Esta necesidad viene porque la gente vive desorientada, perdida. La gente vive en tinieblas, consultando a divinos, agoreros, en vez de acudir al Dios Todopoderoso. Hola, hola. Para muchos no es una buena manera de empezar el día si no consultan el horóscopo. Otros no toman una decisión importante sin antes acudir a un brujo o a un consejero espiritual. Y les cuento algo, yo casi a diario camino a mi trabajo, paso por la zona Sagrado Corazón de Jesús, que está en la Ceja del Alto. Y es triste, hermanos, veo mucha gente, hombres y mujeres consultando a los llamados amautas. Y no exagero, pero creo que hay más amautas que iglesias evangélicas, incluyendo las católicas. En sus letreros podemos ver que dice pago a la Pachamama, se llama ánimo, cura de enfermedades, unión de parejas, matrimonios, compra de terrenos, movilidades, casas, viajes. Se lee en coca, en naipe, en plomo. Es una pena, hermanos, pero así está el mundo, que está sumido en el pecado, el mal, la ignorancia y el sufrimiento. Hace algún tiempo atrás salió un artículo en una revista que decía: el mensaje de la Navidad es que el amor triunfará y todos pondremos a armar un mundo de paz y unión. En otras palabras, lo que afirma el artículo es que el hombre puede hacer desaparecer la oscuridad del mundo. Y con esto no me refiero a poner luces en todo lado, sino a que el hombre puede vencer la pobreza, la injusticia, la violencia y el mal, siempre y cuando se trabajen juntos para poder crear un mundo de unidad y de paz. ¿Esto es real, hermanos? ¿El hombre puede hacer esto? Un importante líder de finales del siglo XX, y me refiero al primer ministro que tuvo la República Checa después de su separación, él estaba y se encontraba en una posición estratégica y podía mirar de cerca y en profundidad lo que era el socialismo y lo que era el capitalismo. Y no era para nada optimista en cuanto a que alguno de los dos sistemas pudiera resolver los grandes problemas de la humanidad. Él llegó a la conclusión de que ni la tecnología, ni el Estado, ni el mercado por sí solo pueden salvarnos de toda esa violencia racial o de todo el abuso del medio ambiente. La búsqueda de una buena vida no ayudará a la humanidad a salvarse a sí misma, ni tampoco la democracia es suficiente. Necesitamos volver a Dios, necesitamos aferrarnos solo a Él. Además dijo que el ser humano se olvida continuamente de que no es Dios. Entonces, hermanos, a pesar de la sinceridad de este artículo, el mensaje de la Navidad no es que podemos armar un mundo de unidad y de paz. En realidad es completamente lo opuesto, todo lo contrario. El hombre no puede salvarse a sí mismo y ningún sistema político o ideología puede arreglar los problemas de la humanidad, que solo nos lleva a más tinieblas, a vivir en la más absoluta oscuridad. ¡Qué panorama! ¡Qué panorama oscuro, hermanos! Todo esto confirma lo que Isaías 8 nos dice, que si miramos solo a la tierra y buscamos la solución solamente en los recursos humanos, la oscuridad cada vez es peor, se agrava todos los días. El mensaje de la Navidad no es alégrense, si todos nos unimos podemos hacer de este mundo un lugar mejor. No es un mensaje optimista, que si nos esforzamos lo suficiente podemos arreglar las cosas. Tampoco es un mensaje pesimista, que solo ve en el futuro desastres y calamidades. Hermanos, el mensaje de la Navidad es que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Pusieron atención a estas palabras? No dice que la luz salió del mundo,
sino que el pueblo, el mundo, vio una gran luz que resplandeció. Vino desde fuera, vino desde lo alto. El Señor Jesús, Dios hecho hombre, vino desde fuera. Él es la luz de este mundo, en Él estaba la vida. La Biblia nos dice que solo en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Existimos únicamente porque el Señor nos sostiene y nos mantiene unidos en todo momento. Entonces el mensaje de la Navidad es que solamente Dios posee la vida, la verdad y el gozo que nos falta y que no podemos conseguir por nosotros mismos. La palabra nos dice que la luz ha venido y que esta luz divina resplandece sobre cada uno de nosotros. Queridos hermanos, esto es lo que celebramos en Navidad. Deberíamos estar completamente asombrados, maravillados, rendidos en admiración y en alabanza por el amor de Dios al ser humano. El mundo puede inventar y enseñar ciertas cosas para arreglar la situación en la que vive. Puede tratar de obtener la paz o la tranquilidad por sus fuerzas. Pero no es más que un engaño. Nosotros hemos recibido la luz de Dios. Es nuestro deber predicar el Evangelio. Que Dios tomó la iniciativa, nos amó y que esa luz que resplandece sobre nuestras vidas, esa luz divina que alumbra el mundo, que nos sacó de nuestra antigua vida de pecado, de ceguera y de muerte espiritual. Cuando todas las demás luces se apagan, es nuestro Señor Jesús la luz que nos conoce, nos acompaña y nos transforma. ¿Cómo está tu relación con la luz? Que en realidad es nuestro Señor Jesús. ¿Estás predicando esta maravillosa verdad que Dios nos amó y que nos dio la luz que alumbra al mundo? Pero recordemos la pregunta que nos hicimos al comenzar. ¿Por qué celebramos la Navidad? Y el segundo lugar es porque la gracia de Dios nos ha concedido la luz. Y el verso 6 dice así, hermanos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el primer punto vimos que una gran luz vino al mundo. Ahora pongamos nuestra atención en cómo nos concedió Dios esa luz. La idea de todo es que Dios nos dio un regalo, un gran regalo de pura gracia. Las Escrituras dicen: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, nos es concedido. Este niño trae la luz y es importante hacer notar que los 4 títulos que se le dan a este niño le pertenecen solo a Dios, únicamente a Él. Él es el admirable consejero. Este niño será un consejero sabio, Dios fuerte, lleno de toda la fuerza de Dios para gobernar fielmente. Este rey tendrá la verdadera fuerza de un Dios y una fuerza tan grande que podrá consumir todo el mal. Padre eterno. Este niño será un padre cuyo reinado durará para siempre. Príncipe de paz. Es el único que puede establecer y mantener la paz. No es algo fácil. El reinado pacífico de este niño contrasta con el reinado caótico que conocemos. Queridos hermanos, esto es lo que celebramos en Navidad. Deberíamos estar completamente asombrados, maravillados y rendidos a sus pies. Pero este hecho trae 2 consecuencias importantes. La primera consecuencia es: si nuestro Señor Jesucristo es realmente Dios fuerte y Padre eterno, no solo debíamos decir: qué lindo, me encanta, me gusta mucho. En la Biblia podemos advertir que la gente que vio y escuchó a nuestro Señor nunca se quedó indiferente. Jamás reaccionaron con tibieza. Cuando escucharon decir lo que Él era, unos se espantaban, otros se enfurecían,
Otros se arrodillaban ante Él y le adoraban. Pero a nadie, simplemente a nadie le caía bien. Si ese bebé que nació en Navidad es el Dios fuerte, entonces debemos servirle por completo y caer rendidos ante Él, vencidos a sus pies. La segunda consecuencia es, si el Señor Jesús es el consejero admirable y el príncipe de paz, nuestro mayor deseo debía ser vivir solo para servirle. ¿Por qué se le llama consejero? Porque cuando estamos en circunstancias difíciles, lo mejor que podemos hacer es conversar con alguien que ha pasado, que ha vivido, que ha recorrido el mismo camino, que conoce personalmente lo que estamos pasando. Si verdaderamente Dios ha nacido en un pesebre, entonces tenemos algo que ninguna otra religión ha tenido jamás. Él es el Dios que te comprende de verdad, que te entiende las circunstancias que estás pasando. Ninguna otra religión puede decir que Dios ha sufrido, que Dios es valiente, que sabe lo que es ser desamparado por sus amigos, molido por la injusticia y torturado hasta morir injustamente. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, pagó toda la deuda de nuestro pecado. Toda, absolutamente toda, hermanos. Si confiamos, si creemos en la obra de Cristo a nuestro favor y no en nuestros propios esfuerzos que son solamente morales, Dios nos perdona, nos acepta e implanta su Espíritu Santo para renovarnos desde dentro hacia afuera. Esta gran salvación, esta luz que resplandece sobre nosotros con toda su nueva vida, verdad y belleza, llega como un regalo. La única manera que podemos recibirlo es admitir que es una gracia total y absolutamente inmerecida. Como ya dijimos hace un momento, la Navidad en el mundo entero tiene que ver con recibir y dar regalos, pero a veces recibimos cierto tipo de regalos que afectan directamente nuestro orgullo. Por ejemplo, si te regalan una caminadora, especialmente ahora que está de moda para bajar de peso, o si te dan un libro de cómo vencer al egoísmo, por cortesía dices muchas gracias. Lo voy a utilizar o voy a leer, estoy seguro que me va a ayudar. Estás admitiendo que en realidad estás pasado de peso, que eres un egoísta. En otras palabras, es difícil recibir regalos porque nos hacen admitir nuestras fallas y debilidades. Te haces reconocer que necesitas ayuda. Si alguna vez te sucedió, probablemente descubriste que recibir ese regalo significa que tienes que comerte tu propio orgullo. Nunca, hermanos, ha existido un regalo que lastime más el orgullo como el que te da el Señor Jesús. Navidad significa que estamos perdidos, que somos tan incapaces de salvarnos a nosotros mismos, que lo único que podría salvarnos era la muerte del Hijo de Dios. Y eso quiere decir que no eres alguien que te puedes arreglar a ti mismo y que puedas llevar una vida buena y moral. Para aceptar el verdadero regalo de la Navidad, debes admitir que eres pecador, que necesitas ser salvado solamente por la gracia de Dios. Por tanto, debes renunciar a controlar tu propia vida. Y muchos dirían que esto es demasiado bajo, más de lo que cualquiera de nosotros pudiera admitir. Sin embargo, la grandeza del Señor Jesucristo se ve en las profundidades a las que Él descendió por el inmenso, por el gran amor que nos tiene. Podrás ser regenerado espiritualmente y ocasionalmente alcanzarás la grandeza, pero solamente si atraviesas el mismo camino. Él descendió al mundo y la Biblia dice que solo a través del arrepentimiento podemos venir a su luz. Sin embargo, hermanos, el Dios de la Biblia, nuestro Dios, es infinitamente santo. De ninguna manera nuestro pecado puede pasar inadvertido. También sabemos que es infinitamente amoroso. Él sabe que jamás podríamos subir hasta Él. Entonces Él descendió a nosotros. Tuvo que venir Él mismo en persona para hacer lo que nosotros no podíamos hacer.
No envía a otro, no envía una comisión, no envía un predicador para decirte cómo salvarte a ti mismo. Él viene en persona a buscarnos. Entonces, queridos hermanos, la Navidad para nosotros significa que hay esperanza en el mundo. El Señor Jesús es también uno de nosotros. Él es humano. Y la Navidad enseña que la encarnación, que el Señor Jesús es verdadera e íntegramente Dios y verdadera y perfectamente hombre. Emmanuel significa que lo ideal se ha hecho real, que lo absoluto se ha vuelto particular y que lo invisible se ha hecho visible. La encarnación, la incorporación de Dios en el mundo es el más grande y magnífico suceso de la historia, que abre y desgarra el universo, que altera la historia, que transforma la vida y que derriba todo prejuicio. Pero el Hijo de Dios, que se vaciara a sí mismo, que se hiciera pobre, significa dejar de lado toda su gloria. Implicó una limitación voluntaria de todo su poder, una aceptación del sufrimiento, del aislamiento, del maltrato, de la maldad y de la incomprensión. Y finalmente una muerte que implicó tremenda agonía espiritual, más que física. Significa que su mente casi colapsó ante tal iniquidad. No significa otra cosa el gran amor de Dios hacia los hombres perdidos. El verdadero espíritu de la Navidad, hermanos, no brilla en los falsos cristianos, porque la Navidad es de aquellos que, al igual que su Salvador, viven toda su vida basados en el principio de hacerse pobres, de gastar y de gastarse para enriquecer a sus semejantes, dando su tiempo, resolviendo problemas y preocupaciones, por hacer bien a los demás, no solo a los amigos, sino a quien lo necesite. Que Dios se haya hecho hombre, que se haya vaciado a sí mismo de su gloria, significa que debemos estar dispuestos a amar e ir con esa gente. Que no tiene ningún poder, tampoco perfección y menos dinero. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Dios se hizo uno de nosotros. Y Él buscó y estuvo con esas personas. La encarnación significa que Dios sufrió, significa que el Salvador triunfó a través del sufrimiento. Por esta razón nos dice la Biblia que el Señor Jesús es el consejero por excelencia. Él tiene infinito poder para consolar. La Navidad, hermanos, nos muestra un Dios diferente al de cualquier otra religión. Y quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez te han traicionado? ¿Alguna vez te han abandonado? ¿Te has quedado solo? ¿Has perdido tu trabajo? ¿O te has enfrentado a la muerte? Eso mismo le pasó a nuestro Señor. Frecuentemente escuchamos decir: no entiendes, he orado a Dios, Él ha ignorado mi oración, no me ha respondido. Hermanos, en el jardín de Getsemaní, en un momento de gran angustia, nuestro Señor clamó: Dios mío, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Algunos dicen: siento que Dios me ha abandonado. Pero yo te pregunto, ¿qué piensas tú, hermano, de lo que nuestro Señor en la cruz dijo al exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra de Dios enseña que era necesario que nuestro Señor Jesús se asemejara en todo a sus hermanos. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a todos los que son tentados. Su ejemplo nos ha ayudado a saber que, a pesar que solo somos seres humanos, podemos enfrentar los momentos más duros y difíciles y salir adelante victoriosos. Su ejemplo debe ayudarnos a tener fuerza para hacer las cosas que tenemos que hacer, a pesar de nuestro miedo, a pesar de nuestra duda y a pesar de nuestro temor. Su ejemplo de ir a la cruz debe ayudarnos a saber que nunca hemos pasado una prueba
tan grande como la que Él tuvo que pasar. Y sin embargo, llevó su cruz con dignidad al Calvario y se entregó por amor a la humanidad. Qué gran ejemplo, hermanos, a seguir. Es realmente increíble, totalmente asombroso que el Hijo de Dios se hubiera hecho hombre y que sencillamente hubiera vivido entre nosotros un tiempo. Sin embargo, entre sus propósitos, nos dejó grandes enseñanzas. Podemos estar seguros de que Él es Emmanuel, el Dios con nosotros. Podemos conversar con Él, aprender de Él y tener una relación personal diaria y permanente con Él. Ahora, hermanos, ¿cuál es la forma en que podemos tener una relación genuina, verdadera y personal con el Señor Jesús? Como pasa con toda relación cercana, requiere que te comuniques, que estés con Él regularmente, a diario, con humildad y fundamentalmente con amor. Entonces, esto no significa orar y cambio y fuera. Muchas veces tenemos una lista de peticiones, hacemos nuestra lista de peticiones y no esperamos que nos contesten ni nada y cambio y fuera, ¿no? No, hermanos, sino tener una vida de oración que te lleve a una verdadera comunión con Dios, a un sentir su presencia en tu corazón y en tu vida. Por otra parte, hay una íntima y profunda confianza en lo que Él nos habla a través de la Biblia, en su palabra. Podemos leer, entender y meditar en ella. Además, Él es alguien que ha pasado exactamente por lo mismo que nosotros. Él sabe de qué se trata. Podemos abrir y vaciar nuestro corazón delante de Él, porque sabemos que nos escucha. Él pone atención a nuestras oraciones. Y cuando nos consuela, realmente nos sentimos confortados y seguros. El ejemplo que nos ha dado el Señor Jesús nos ayudará a saber que cada uno de nosotros puede enfrentar momentos duros y salir adelante victorioso. Su ejemplo debe ayudarnos a tener la fuerza para hacer las cosas que tenemos que hacer, a pesar del miedo, la duda y el temor. Y muchas veces me he preguntado, ¿por qué Dios vino en forma de bebé y no como una tormenta de fuego o como un tornado como en el Antiguo Testamento? ¿Saben por qué, hermanos? Porque esta vez no vino a traer juicio, sino que la primera vez vino a sufrir, a padecer, a pagar la deuda por nuestros pecados, una deuda ajena. Vino a quitar la barrera entre Dios y el hombre, de manera que pudiéramos estar juntos. Jesús es Dios con nosotros, Emmanuel. Ahora, la encarnación, hermanos, no solo tiene que ver para que sepamos que Dios existe. Se produjo para que Él se acercara al hombre de manera que pudiera estar con nosotros y nosotros con Él. Miles y millones de personas cantan en Navidad: Jesús es nuestro Dios, pero ¿de verdad están con Él? ¿Lo conocen o solamente saben algo de Él? Hermanos, nuestro Señor concretamente removió el cielo y la tierra para acercarse a nosotros. ¿Y qué haremos nosotros para acercarnos de verdad a Él? En esta Navidad no debemos olvidar que Dios no estaba obligado a enviar a su Hijo. De hecho, si hubiera sido una obligación, no sería un regalo. Dios lo hizo porque nos ama y porque quiere para nosotros lo mejor. Dios envió a su Hijo gratuitamente por gracia. Fue un regalo costoso, yo diría demasiado costoso. El Señor Jesús tuvo que morir en la cruz. Dios nos hizo un regalo muy útil. Por medio de Jesús tenemos salvación, tenemos perdón de nuestros pecados y vida eterna. Hermanos, celebremos la Navidad entendiendo que tenemos el mejor regalo en nuestros corazones. Solo podremos tener una feliz Navidad cuando Jesús, el Señor y Salvador, vive y transforma nuestras vidas. Él es el que ilumina nuestros hogares, el que es la guía segura en todas nuestras decisiones. Eso, hermanos, es tener una feliz Navidad. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Les ruego que por favor se puedan poner de pie.
Bendito Señor, bendito Padre, te damos gracias por todo, tu misericordia hacia nosotros. Gracias por enviar a tu Hijo para pagar una deuda que para nosotros era impagable. Gracias, Señor, por entender que la Navidad es dar más que recibir. Te queremos pedir por todos y cada uno de mis hermanos que están presentes, por todas las familias acá, por nuestra iglesia, por nuestros ancianos, para que nos sigas bendiciendo, Señor. Gracias, Padre, y todo esto te lo pedimos en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.